Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Carolina Blanquicet y vamos a hablar del conservadurismo y el liberalismo y las propuestas concretas que se pueden plantear desde ahí mismo para desarrollar una política de tierras en América Latina. Bueno, empezamos primero que todo con el conservadurismo. Se caracterizó por la preferencia del gobierno político de las élites y la oposición al gobierno de las clases medias o las clases trabajadoras. El conservadurismo se divide en dos palabras, que es el conservar, eísmo, y la Real Academia, que lo manifiesta como una tendencia a conservar valores y principios establecidos. Se extiende por gran parte de Europa occidental e influenció en las ideologías de los principales diplomáticos intelectuales. El liberalismo. Es como la libertad y tolerancia, la democracia representativa entre los individuos. Es un sistema político esencialmente compatible en la democracia y garantiza la igualdad jurídica y promueve el bienestar económico de las naciones. El liberalismo también es una filosofía política que defiende la libertad individual, igualdad ante la ley y los derechos como obligaciones. Bueno, continuamos con las propuestas. En la primera parte que hablamos de la seguridad de la tenencia, y el acceso a la tierra, así como su uso social adecuado. Yo creería que es muy importante hacer un congreso latinoamericano de presidentes, tanto de Centroamérica, que vendría siendo con Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, entre otros, o en Sudamérica, que también viene siendo pues Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador, el Mar Caribe, que son Bahamas, Jamaica, entre otros, para establecer una ley que garantice su uso social adecuado, asimismo ser equitativos y tener una ayuda conjunta en los países. ¿Qué pasa? Aquí yo creería que es bastante importante hacer este congreso, no solamente una vez, sino hacerlo constante, bajo como buscar espacios adecuados donde se pueda hacer y un lugar específico para no tener inconvenientes de ninguna de las tres partes involucradas. Bueno, hablamos del conservadurismo. La primera propuesta que se veía dentro de lo que he expuesto es organizar la propiedad privada de tierras, sea por tenencia o por comercialización a través de la institucionalización del Estado. La segunda, adjuntar tierras en concepciones para hacerlas productivas, respetando sus dueños. ¿Qué pasa cuando hablamos de adjuntar tierras? Tenemos que saber que debido a que el precio de la tierra oscila entre el 3% y el 20%, de modo que no es un factor decisivo, pero no obstante, su disponibilidad en firme sí es indispensable cuando no se hay el material o no se hay la tierra. C. Facilitar subsidios y créditos para fortalecer a grandes empresarios productores del campo. Aquí la idea es poder generar esos espacios y esas intervenciones dentro de esos grupos agrarios para poder darles la oportunidad de tener subsidios y créditos donde puedan ellos generar generar más productos y poder ir generando poco a poco una estabilidad económica y así poder ir mostrando el apoyo que se le puede brindar en diferentes aspectos. D. Intervención activa del Estado en seguridad tanto jurídica, militar y social de los dueños de las tierras. Aquí es bastante importante porque así como los campesinos nos brindan a nosotros en Colombia un alimento, yo creería que lo más importante para ellos es brindarle una seguridad, una estabilidad emocional, porque en tanto tú saber que estás trabajando en todo tu proyecto de vida, porque es algo que ellos empiezan a hacer desde muy jóvenes y van creciendo y van formándose de tal manera que si ellos no cultivan, no viven, porque se hicieron de esa manera y porque su proceso de, de, de manejo frente eh, al desarrollo cultural y social les ha brindado esa oportunidad. No lo vamos a ver como algo negativo, vamos a verlo como algo positivo, como algo que
no todos tenemos el don de aprender a cultivar, no todos tenemos el don de trabajar una tierra, no todos tenemos el don de poder generar, digamos, esa nueva forma de poder tratar los productos agrarios. Entonces, ¿qué pasa? Es bastante importante poder brindarles esa seguridad y que ellos sientan el respaldo, digamos, del gobierno respecto a sus espacios territoriales. Bueno, en el liberalismo es importante, toqué 5 aspectos importantes, que fue estimular la inversión de empresas extranjeras. Siento que es bastante importante para el país, debido a que el país es muy rico en muchos aspectos. De manera que nada más tenemos diferencia con otros países en 6 horas en vuelos en aviones, se vuelve un país una plataforma inmensa para exportar. Su estabilidad económica crecería aún más. También la mano de obra colombiana es bastante buena en muchos aspectos, es muy trabajadora, es muy leal, es muy comprometida cuando se quiere lograr un producto o se quiere prestar un servicio. B. Impulsar procesos de industrialización agraria. Aquí es como una nueva forma de poder generar esa conexión entre la industrialización agraria y el campesino, para que esos trabajen de la mano. No es solamente detener a uno, ni de aislar a uno ni al otro, sino que generar esa conexión directa entre los dos para poder así brindar una mayor forma al consumidor y un mejor trabajo en el campo. Bueno, facilitar la comercialización de tierras, poder generar, digamos, todo ese proceso en el que se ven involucrados muchos campesinos cuando quieren tener su propio terreno o que a veces se sienten que están arrebatando, que el Estado los está arrebatando o sienten que personas por X o Y razón se quieren adueñar de algo que ellos llevan trabajando hace mucho tiempo. Entonces es bastante importante que ellos puedan como que sentir ese respaldo y facilitarles a ellos el proceso de intervención a la hora de querer comercializar su terreno. Incentivo de los gremios agrarios en procesos de organización. Creería que es bastante importante hacer parte a los gremios agrarios en cuanto a todos los procesos de comercialización y de organización, porque gracias a ellos es que el país se mueve. Entonces, creería que es muy importante hacerlos memoria y hacerles mucho énfasis que es un trabajo en equipo, que no solamente es un trabajo de ellos, sino que es un trabajo en conjunto y que claramente el 80% de que el país esté literal trabajando y laborando y de que esté subsistiendo, porque subsistimos de los productos que nuestro país da, entonces se debe gracias a ellos. Entonces es bastante importante poderles mostrar como esa conexión que se tiene el pueblo, que se tiene el gobierno y que gracias a ellos se puede generar toda esta intervención. Bueno, en la última, que es dinámica de la innovación de nuevos productos, me parece bastante espectacular poder lograr hacer como una especie de feria, ya sea virtual, sea presencial, respecto a diferentes grupos agrarios que tienen, digamos, sus nuevos productos o que desde el campo, no sé, como una feria campo industrial o campo virtual, por ejemplo, se me acaba de ocurrir esa idea, en donde se puedan presentar los productos creados por campesinos para las diferentes personas, ya sean nacionales o internacionales. Como sabemos, Colombia es bastante rica en un proceso agrario y en nivel de tierra, entonces me parece poder generar muchas dinámicas de interacción e innovación en los productos, donde ellos también sienten el respaldo del gobierno, el respaldo de los colombianos y de muchas personas que consumen los productos, pero que aún así saben de que el material físico y todo lo que ellos llevan a sus mesas es netamente colombiano. Bueno, para la segunda pregunta, que más que todo también está ligada a la primera, pensaba que era una reforma agraria, ¿no? Una reforma agraria,
me parece importante, donde es redistributiva a favor de los pobres. Eh, Como sabemos, los diferentes estados de América Latina garanticen a los campesinos pobres una reforma agraria que contribuya a una mejor calidad de vida. Por ejemplo, préstamos, derechos a la educación, salud, una vivienda digna, entre otros. Si lo enfocamos en Colombia, sería una reforma, una reforma que ya estaba retomada de manera más, una reforma, perdón, retomada de manera más clara, la ley 200 de 1936, la que quiso implementar Alfonso López Pumarejo, en donde sabemos que fue un periodo de conflicto bastante grande y de lucha por tierras, porque la verdad, el eje principal del conflicto fue el derecho a la propiedad, derecho a la tierra, derecho a poder cultivar y comercializar libremente sus productos. Entonces, ¿qué pasa? Sería bueno que ya ahorita, siendo más conscientes, más reales, sabemos que el país no está pasando o está pasando por uno de los mejores momentos, o tal vez no esté pasando. Eso, independientemente de lo que sea, tenemos que ser muy conscientes de que no podemos dejar que el país decaiga, de que no podemos dejar que el país sumerja o siga decayendo de la forma en como venía. Creería yo que es bastante importante sentar puntos, sentar precedentes, manifestar muchas situaciones y poder, así como se sientan productos y precedentes, poder mirar soluciones, poder implementar cosas que ya se han hecho pero que no se habían reestructurado y poderlas reestructurar de tal manera que me parece justa que esta ley sea vuelta a tocar y poner en la mesa para poder implementar como titulaciones en tierras y darle la posibilidad, el acceso a los campesinos humildes para aún así generar y ver, digamos, en práctica todo lo que aún así se puede esperar y lograr en el país. Gracias.